Hemos hablado con él, le he informado que tiene que asistir a clases y el señor insiste en no venir. Entonces ya no nos queda otra cosa que sacarlo del curso definitivamente, porque si vamos a estar así, no puede ser. Entran a la hora que quieren. Flores Guaraya, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Elizalde Cama, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Huanca Mamani, Doctor, buenas noches. Juan Cabani Marvin al habla, presente. buenas noches. Huanca Mamani, ustedes, Marvin Jean-Pierre, Sí, doctor. Es solo Marvin, doctor. Ahí está además Jean-Pierre. ¿y quién ha puesto eso? Bueno, Creo que acá hubo un error, doctor, pero Juan Mamani Marvin es mi nombre completo. ya, correcto. Huanca Pari, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches. Huancoyo Quispe, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, ya decía yo. Illanes Machaca, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Jiménez Machaca, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches. Lagos Choque, Lagos Choque, Larico Apasa, Clarico pasa presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Laime Mamani, Presente, doctor. Buenas noches. Laime Mamani. buenas noches. Laime Quispe, Luque Tito, Macedo Gómez, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Machaca Mamani, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Mamani Goizueta, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches. Mamani Huanca, Mamani Huanca. Esta señorita. En fin. Mamani Huarcaya. Presente, doctor. Buenas noches. Mamani Buenas Hualcaya. noches. Mamani, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Mamani Quispe, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Mamani Estefanero, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Mamani Yujra, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches. Marín Paredes, Doctor, buenas noches, Paredes, presente. buenas noches. Maita Tito, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Montesinos Muñoz, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Morocco Zucari, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Muñoz Arotaipe, Ortiz Carcausto, Paris Centeno, Ortiz Carcausto, presente, doctor. conteste a tiempo, señor. A ver, señor Ortiz, ¿es usted? Ortiz, Sí, doctor. a ver, abra su Sí, cámara. doctor, presente. Abra su cámara.
Le espero un minuto. Ahora ¿Se me ve, doctor? señor, abra su cámara. Doctor, está prendido, doctor. Ya, señorita Erika, ¿el señor es Ortiz Carcausto? Sí, doctor. Ya, Es el muchas compañero. gracias. Doctor, Dígame. disculpe, en lo que está llamando, doctor, en la nombre o Bueno, déjeme continuar con la lista, señor, ¿ya? Por favor. Terminamos la lista y voy a llamar a los que no he llamado. Quispe. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Quispe Maita. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Pérez Velarde. Presente, doctor. Buenas noches, Pérez Velarde. Ya. Ramos Colchado. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Rodrigo Chaguara. Presente, doctor Rodrigo. Romero Rodríguez. Romero Rodríguez, presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Erika ya contestó. Tito Mamani. Presente, doctor. Buenas Tito Mamani. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ya la escuché. Trujillo Chura. Valero Ticona. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Pilca Itme. Yana Quispe. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bien. ¿Alguien no llamé? Doctor, presente, no me llamó, doctor. A ver, hable más alto, por favor. Mi línea está un poquito baja. Hable más alto, señor. Quispe Ticona, Elvis Omar, doctor. No me llamó. Quispe Ticona. Ya, correcto. Listo, gracias. ¿Alguien más no llamé? Doctor, buenas noches. Le habla Paz Aquino. Ya, un momentito, señorita, pasa, un momentito, por favor. Carita Calcina, doctor. Tengo que ser tarde, doctor. Solo... Un ratito. Ya, a ver. A ver, ¿le escucho? ¿Quién? Doctor, buenas noches. A Paz Sí. Aquino. Le hablo por el tema de que he sido notificada con NP, doctor, Ya. y solo se me ha notificado una vez. Y debido a que mi conexión no funcionaba, doctor, y le he enviado mis evidencias a mi compañera. Mire, señorita, pasa. Con esas disculpas usted no va a ir a ningún lado. Le hemos llamado los 2 meses y medio que vamos de clase, ¿ya? Y usted nunca viene a clases. Yo le voy a aceptar y le voy a decir personalmente lo siguiente. Que si usted falta una vez más, señorita, no se moleste en dar disculpas porque no más la vuelvo a llamar. Y usted está fuera del curso. Ya, doctor. ¿A quién más no llamé? Doctor, disculpe, yo ingresé tarde. Apellido, ¿quién no Carita. llamé? Carita Calcina, Jean Paul. Carita Calcina, ya, correcto.
¿Otro? Sí, no sé, bueno. Bien, de lo que hablamos la clase anterior, ¿tenemos algún comentario? ¿Algo que esté pendiente? Doctor, disculpe, Sí, te escucho, Flores. doctor, disculpe, quería solicitarle permiso, doctor, por favor, porque tengo examen a esta misma hora con el doctor Barrantes. Por favor, doctor. Ya, vaya usted, Flores, vaya usted. Ya, muchas gracias, doctor. Ok. Bien, aquí veo 6 alumnos que están en la sala de espera. A estos señores no les vamos a aceptar estas cosas porque la hora de ingreso es las 8. Damos hasta las 8:05, pero los señores han querido ingresar a partir de las 8:15. Así no funcionan las cosas, señores. Si yo soy muy duro con ustedes en eso, lo siento, pero es parte de mi deber. Si yo hago el esfuerzo para estar a la hora, ustedes también. Todo es cuestión de hábito. Si no nos acostumbramos a esto, de profesionales igualito vamos a hacer. Igual. Y eso no puede, ¿no? Eso no nos ayuda. Como profesión, no nos ayuda. Y le digo, mire, en la experiencia, cómo es la vida. El Poder Judicial, hace 5 años atrás, citaban las audiencias 10 de la mañana y empezaban 10:40, 11. Así era. Hasta que alguien tuvo que llamar la atención. Disponían memorando, llama la atención, y nada. Hasta que algo habrá pasado, me imagino, en el interior del Poder Judicial, que hace 4 años están cumpliendo rigurosamente los horarios. Y cuando por alguna circunstancia, por ejemplo, si a mí me citan 10 de la mañana, estoy 10 de la mañana y no empieza la audiencia porque los jueces pueden estar en una audiencia anterior que aún no termina, es posible. Pero inmediatamente a las 10 en punto ingresa el especialista de causa y nos pide disculpas y nos dice la razón por la que la sesión va a empezar 15 minutos después. Pero ingresan a la hora. Eso todavía no lo vemos en el Ministerio Público, pero pronto será. Porque todos arrastramos esto, pues. Esto es una normalidad para mucha gente, pero para algunos no. Entonces, como yo les digo, si algún día yo tengo que faltar, para eso está su subdelegada, y le diré las razones de fuerza mayor que impiden que yo vaya a clases. Pero nunca va a pasar de que yo ingrese a la hora que me dé la gana, jamás. Eso no va a pasar, porque no tengo ese mal hábito. Entonces, en ustedes es igual. Van a ser abogados. Tienen que acostumbrarse a hacer las cosas bien. Si es muy tarde, lo siento. Pero alguien tiene que decirle las cosas. Muy bien. Nos quedamos para que hoy toquemos el tema referido al tercer punto de los órdenes sociales, que se refiere a las denominadas convenciones sociales o convencionalismos sociales. Estamos, recuerden ustedes, tratando de buscar una explicación de cómo es que o por qué tenemos que llegar a un orden normativo, es decir, a que la norma esté escrita, que es lo que nos obliga como Estado a ir incrementando progresivamente las normas en todo nivel. ¿Qué pasa eso? ¿Qué explicación tenemos de fondo? Y si luego las reacciones que tiene la norma corresponden
al orden social o no corresponden, en fin, para que nosotros podamos exigir que la norma se cumpla. Y siempre hemos dicho, cuando una norma no contempla la realidad social, esa norma tiene camino a no cumplirse. Entonces, eso no es lo que queremos. Por eso que tratamos de encontrar explicaciones a esto. Entonces, una de estas, como digo, son las convenciones sociales o los convencionalismos sociales. ¿Qué cosas son? ¿Cómo los podemos definir? Hay varias formas de definirlo, pero tenemos que buscar una, establecer una que nos convenza y en función a esa podamos trabajar, ¿no? Entonces, decimos que las convenciones sociales se refieren a aquellas formas o mecanismos de aprobación o desaprobación social que se definen como reglas apropiadas o inapropiadas, pero que son aceptadas por la sociedad. Son reglas, como decimos, informales que tácitamente van a constituir aquellos códigos de conducta que la sociedad se compromete a cumplir. O sea, hay muchas de las cosas que ustedes y nosotros hacemos que no están escritas, pero que las realizamos. Como dije en la clase anterior, no se trata de si son buenas o malas, porque eso es un tema muy subjetivo. Se trata solo de establecer si esas reglas están mayoritariamente establecidas o no. Entonces, si están mayoritariamente establecidas, entonces hablamos de conductas adecuadas. ¿Adecuadas a qué? A lo que la sociedad mayoritariamente ha entendido como correctas. Y las tenemos que seguir. Ahora, en ese seguimiento que hacemos de estas reglas, como quiera que es un acuerdo social, no hablo de un pacto social, que es otra cosa, un acuerdo social, nos obligamos todos pues a cumplirla, pero siempre habrán personas que no lo hacen, personas que tienen otra visión, producto de una formación distinta, que proviene del orden familiar, del entorno social, de la cultura, en fin, que hace que las personas podamos salirnos de ese redil y hacer lo que nosotros pensemos que está bien o pensemos que es lo correcto. Y ahí, nuevamente, en estos convencionalismos sociales, es que tenemos que tratar el tema del control social y que ya lo hablamos semanas anteriores, ¿no? Control social, pues, es determinante para que existan esos convencionalismos. ¿Por qué las personas, por ejemplo, son, como dicen, ¿no?, reglas de decoro, reglas de comportamiento individual o colectivo? ¿Por qué las personas saludan a la persona mayor? ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué el joven, el adolescente o incluso el niño que está en la combi, que está en el bus, se para cuando está un adulto mayor? ¿De dónde sale eso? Son reglas, pero esas reglas no están escritas. Son parte de lo que nosotros, como expresión de seres humanos, vamos recogiendo a lo largo de nuestra existencia. Entonces, esas son las convenciones sociales que hacen que una sociedad siempre va a tener antisociales, siempre va a tener gente que no acepta este orden tácito que impone la sociedad. Pero en ese sector que no acepta las reglas, pueden, como dije varias veces, puede que no dañe, no ponga en riesgo
al orden general, al orden social, no lo pone en riesgo. En todo caso, si hay un riesgo, es para la persona que infringe la convención, pero no para la sociedad en su conjunto, porque es una minoría. El asunto sería si ya no es una minoría la que no acepta y se trastocan los porcentajes y entonces ya no tendríamos la sociedad que conocemos. Pero eso es improbable que pase. Por eso es que se habla también del derecho consuetudinario, ¿no es cierto? ¿Qué es el derecho consuetudinario? Para nosotros, cuando estudiamos imagino, en el tercer semestre, me parece, ¿no? Cuarto, creo, estudiamos las fuentes del derecho, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes del derecho? ¿De dónde se nutre el derecho para construir la norma? A ver si nos ayuda la señorita Karina Macedo. Karina Macedo. Señorita Macedo, si no le contesta, le voy a poner 0. Macedo Gómez, Karina. ¿No me va a contestar, señorita Macedo? Ya, entonces ha dicho presente, pero no está con nosotros. ¿Le informas ya, Erika, por favor, que le estoy colocando 0 a tu compañera? O sea, cuando yo llamo al alumno, contesta, ¿ya? Si está haciendo otras cosas, es su problema. A ver, señor o la señorita Colque Yareta. Colque Yareta. Presente, A ver, doctor. ¿cuál es su respuesta a la pregunta? Podría ser, doctor, de que los convencionalismos A ver. sociales. ¿Cuál ha sido la pregunta, señorita? ¿Cuál ha sido la pregunta? Estaba hablando, doctor, del tema del... No, yo estoy hablando de muchas cosas, pero he hecho una pregunta, señorita Colque. He hecho una pregunta. No lo sabe Sí, doctor, porque no está... estaba hablando, doctor, del convencionalismo social, de las costumbres, No, señorita, de las no. órdenes No estoy, sociales. mire, yo no le estoy preguntando de qué he hablado. Le estoy diciendo qué pregunta he formulado. Creo que entendemos, ¿no? Bien, usted no ha estado presente en el aula. Cuando le he llamado recién viene usted. Lo siento, señorita. Doctor, sí estoy atendiendo. Como le dije, Entonces, no, debido dígame a mi usted pues la trabajo. respuesta. O sea, déme usted la pregunta, pues. ¿Qué me va a responder si no sabe usted lo que estoy preguntando? Sí, Está doctor, pero claro, ¿no? sí lo estoy escuchando, doctor. Si no, yo también lo escucho un poco entrecortado, Bueno, doctor. ya. Bueno, ¿sabe qué? Si empezamos con esas cosas, lo mismo da. Ya, muchas gracias. Kutisaca Turpo. Kutisaca Turpo. Señor Kutisaca, ¿qué pregunta hemos formulado? Las fuentes del derecho. Correcto, señor. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Eso, así. Son dos, fuentes formales y fuentes materiales. Ya, a ver, si las podría usted precisar, ¿cuáles son esas fuentes formales? ¿Cuáles son las fuentes materiales? Ya, las fuentes formales, en este caso, están autorizados para una producción jurídica, para que pueda regular. Y las fuentes materiales, en este caso, cuando una ley, una norma puede sufrir cambios en el ordenamiento jurídico. Ya, me ha respondido usted, y muy bien, señor Kutisaca, que esté atento, le estoy colocando su nota de evaluación oral, ¿ya? Miren, las fuentes del derecho son 4, hasta 5, pero 4 son tradicionales. Hablamos de la ley, de la doctrina, de la jurisprudencia
y de la costumbre. O sea, no hay otra cosa que pueda servir para que la norma se construya. A eso le llamamos fuentes en derecho, que pueden ser del derecho civil, del derecho laboral, del derecho penal, de cualquiera. Pero siempre vamos a tener esas 4 fuentes del derecho, ¿no? Hablo nuevamente a la ley, como dijo su compañero, como fuente formal del derecho. La jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de esas 4 nos van a servir para construir la norma. Entonces, dentro de esas 4, hablamos de la costumbre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El derecho consuetudinario no lo podemos negar, ¿no es cierto? Existe en la medida que cierto sector poblacional puede estar construyendo su vida social en base a su costumbre y no en base a la regulación normativa que tiene un país. Eso es posible en nuestro país. De hecho, existe. Entonces, el derecho en algún momento tiene que recoger esa costumbre para convertirla en norma, de alguna manera. O sea, no es que el derecho consuetudinario sea norma. Eso es lo que a veces nos confunde. O sea, el derecho consuetudinario es una explicación para razonablemente entender por qué las personas no obedecen lo que la sociedad llamada civilizada establece como norma de conducta. Porque dicen, derecho consuetudinario, ya, pues está bien, pero lo vamos a respetar en la medida que la norma exista. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Hay una ley especial para las comunidades campesinas, ¿o no? Ley que no se puede aplicar a otro tipo de sociedad o de grupo social. Entonces, quiere decir que el derecho consuetudinario ha servido para respetar esa forma de organización social que tiene cierta porción de territorio. No es que yo o un conjunto de nosotros hacemos lo que nos da la gana porque es el derecho consuetudinario el que nos favorece. No es así. El derecho consuetudinario existe formalmente en la medida que la norma lo reconozca. Si la norma no lo reconoce, entonces de más está. Y hay casos en los que existe, pues. ¿No? Entonces, esas convenciones sociales tienen relación directa con todo lo que estamos diciendo. A ver, en cuanto a esta cuestión de la costumbre, del derecho consuetudinario, a ver, un ejemplo es este, ¿no? Un ejemplo es de las comunidades campesinas. Como digo ya, tienen su propia ley, cómo se organizan, incluso cómo es que suelen reconocer la propiedad sobre ciertas porciones de terreno, en fin, ¿no es cierto? Porque tienen su propia forma. La norma lo ha construido así, en respeto a su costumbre, a su tradición. O sea, ¿qué otro ejemplo a ustedes se les ocurre? Es que esa costumbre está respetada por la ley. Que puede ser mala, ¿no es cierto? Negativa para nosotros. Pero para ese colectivo resulta normal. Pero la ley peruana lo acepta. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál puede ser? Por ejemplo, en el derecho penal. ¿Han escuchado ustedes del error de comprensión culturalmente condicionado? ¿Alguien ha escuchado ese término? Error de comprensión culturalmente condicionado. Sí, doctor, usted lo mencionó en alguna clase anterior, doctor.
A ver, su apellido es. Huanca Mamani Marvin, doctor. A ver, lo escucho, señor Huanca. Bueno, doctor, y como usted ya lo había comentado anteriormente, el error culturalmente condicionado, como usted dice, se refiere a que hay culturas y personas en este caso que no conocen sobre las leyes o bien que en su población o donde ellos viven no se trata de la misma manera y no tienen el mismo entendimiento. Y se refiere a eso, doctor, básicamente. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, señor Huanca. Le estamos calificando su intervención. Está contestando una pregunta. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, pues el tema es ese, ¿no? Que hay grupos de personas que no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la seguridad pública, no tienen acceso a la salud pública, porque el Estado se ha descuidado. Pero sí, el Estado llega con su código sancionador. Entonces, ¿cómo puedes explicar eso? ¿Cómo razonablemente tú puedes llevar el código penal para meter a la cárcel a una persona si no sigue tus patrones porque tú lo has descuidado? No se puede. Pero se hacía. Hasta el año 91, que nuestro código tiene vigencia, recién se entiende que el Perú no es una sola nación. Hay etnias todavía persistentes con sus formas particulares de vida, de organización social. Entonces, ¿cómo el Estado puede no reconocer que dentro de su espacio geográfico existen esas realidades? O sea, no reconocer eso te habla de que no somos pues un Estado de Derecho. Por eso es que el Perú, desde el 91, incorpora a su código esta parte del derecho consuetudinario para dejar sin sanción penal o en todo caso minimizarla a través de una disminución de pena cuando se trate de aquellos sectores sociales que habiendo soportado el abandono del Estado, rigen su vida por su costumbre, por su tradición. Entonces, ahí mucho tiene que ver, por ejemplo, los delitos que tienen que ver con la libertad sexual. En el Perú nosotros sabemos, hablamos con el señor Morocco. Sí, doctor, presente. Señor Morocco, en el Perú, ¿a qué edad las personas tienen derecho a la libertad sexual absoluta? ¿A qué edad? ¿Saben? Supongo que a la mayoría de edad, doctor. Supone. Ya, cuando usted me dice supongo, solito me está usted diciendo no sé. Y eso es bueno. Dígame. Normalmente creo que depende, doctor. Por ejemplo, en la costa seguramente a los 14 años, qué sé yo, ¿no? Pero no creo que haya una regla establecida donde diga, ¿sabes qué? Desde esa edad, pues tenemos libertad, ¿no? En ese aspecto. ¿Usted cree que no hay regla? ¿Usted ha escuchado el principio de legalidad? Sí, doctor. ¿Qué significa? Que todo tiene que ser acorde a la norma. Tiene que haber una norma. Entonces, si a una persona que usted dice, por ejemplo, de la selva, ¿no? Ya, una charapa, te dice que a esa edad puede ser para los 13 años. Y vamos a Juliaca a los 18. Y vamos a Tumbes a los 20. Entonces, ¿cómo el derecho podría sancionar si no tuviese una regla, si no tuviese una norma? No habría, pues, delitos, ¿se da cuenta? No habría forma de reprimir esa conducta si no tuviéramos una regla. Para eso está el principio de legalidad. Entonces, en el Perú, señoritas, señores, la libertad sexual absoluta surge a partir de que la persona tiene 14 años. O sea, quiere decir que pasado una hora de cumplir 14 años, hace y deshace con su voluntad su libertad sexual.
Pero, ¿cuál es el problema ahí? Que muchos de nosotros entienden que está administrando mal su libertad sexual, ¿cierto? Porque a los 14 años ya tiene relaciones sexuales y el enamorado tiene 20 o tiene 30. Entonces, para alguno de nosotros pues, no le cae bien, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser posible, no? Pero el problema no es pues la regla, ¿no? El problema no es la regla. El problema es cómo o por qué la señorita que ha cumplido 14 años, ¿por qué es que tiene relaciones sexuales con su pareja? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Entonces, lo que ocurre es que esa señorita no está administrando adecuadamente su libertad sexual. Y entonces nos escandalizamos por eso y lo queremos culpar al enamorado. Ese es el problema nuestro. Entonces, eso ya se hizo, ¿no? Esa forma de actuar ya se hizo hace pocos años. Y ahorita vamos a regresar a conversar sobre eso. Ya se cumplió la primera hora, vamos a detenernos un minuto y nos reconectamos inmediatamente. Doctor, disculpe la intromisión. Sí. Le habla Laime Quispe Ronald. En la asistencia, disculpe que le esté tocando ese tema, pero no sé si logró escucharme. Dije presente y pregunté a mis compañeros si se me escuchó. A ver, señor Laime. Por favor, doctor, disculpe que le... Laime Quispe, ¿no? Sí, correcto, doctor. Ya, está bien, está bien. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Bien, regresamos en un minuto. Bien. Regresamos. Entonces decía que el problema no es el enamorado, no es la pareja. El problema es por qué esa persona no administra adecuadamente ese derecho. ¿Por qué lo hace de acuerdo al punto de vista en donde ella esté? ¿Por qué no hace las cosas conforme la tradición o las convenciones sociales le determinan? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues, obviamente que la respuesta la tiene el entorno al cual pertenece. Hay un problema en el ámbito formativo. O sea, ¿por qué se provocó eso? Porque ella no tiene pues, el cuidado, no tiene esa orientación
que hace muchos años las personas tenían. Entonces ya los padres trabajan, ambos trabajan, y los niños están al cuidado de los abuelos, de los vecinos, de la empleada, ¿no es cierto? Y ese descuido va a traer pues consecuencias. Pero esa consecuencia, les digo, no es un problema pues del derecho, es un problema de formación, es un problema de entorno. Pero ¿qué pasó? Que le echamos la culpa, como es fácil, a la pareja, ¿no? Y se modificó el código. ¿Qué decía el Código Penal? Desde 1924, mire usted, una sociedad tan antigua, desde 1924 hasta 1991, la libertad sexual empezaba a los 14 años. Pero, o sea, las personas gozaban de su libertad sexual a los 14 años, pero respetaban la forma de vida que sus formadores le habían trazado. Entonces, habían chicas de 14 o 15 que tenían relaciones con su pareja, seguramente, pero eran pues una minoría. Entonces, no había problema social. Pero conforme vamos nosotros comprobando sociológicamente que hay un descuido ya en la formación de los hijos porque los padres estamos ocupados en otras cosas, entonces va a haber una consecuencia. Entonces lo fácil, ¿no es cierto?, es la pareja tiene la culpa. Entonces, ¿cómo era el Código Penal hasta el 2006? ¿Qué decía? Decía, si la relación sexual, si el menor tiene hasta 7 años, cadena perpetua. Si tiene de 7 a 10, pena de 30 a 35. Y si tiene de 10 a 14, la pena de 25 a 30. Clarito. Pero el año 2006 se modificó esto. Por demagogia. Por quedar bien con la gente. Claro, porque tú le dices, ¿no? La chica tiene 15 años. Y su pareja tiene 30, desgraciado tal por cual, ¿cierto? Entonces hay que apresarlo al tipo. ¿Por qué? ¿Por qué a él? Si el problema lo tiene la persona que está mal utilizando, mal administrando su libertad. Bueno, pues se modifica y se dice, ¿no? De hasta 10 años, cadena perpetua. De 10 a 14, 30 a 35, y de 14 a 18, 25 a 30. Quiere decir que de un día a otro, la libertad sexual que empezaba a los 14, ahora va a empezar a los 18 años de edad. Sin embargo, el Código Civil decía y dice que la persona de 16 años se puede casar, ¿o no? Pero el Código Penal dice que se va preso el marido. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Entonces, cuando se produce este cambio antitécnico, porque nunca demostraron por qué era, una respuesta, una protesta de la comunidad jurídica, ¿no? O sea, no se puede cambiar las cosas porque hay alguien que le gusta que sea así. Y dentro de ellos un sector de la iglesia, ¿no? Que aplaudieron. Pero el problema no es, como digo, no es la iglesia. El problema no es la pareja. El problema es que esos menores están administrando mal sus derechos porque no tienen la orientación que necesita. ¿Quién le debe dar su orientación? Su hogar, pues, su entorno, su escuela, su lugar de origen. Ahí está el problema. El problema no es penal, el problema es social. Entonces todos recordarán que hubo un caso, ¿no es cierto? Y al enamorado tenía 19 años y la chica tenía 17. Entonces el papá lo denuncia por el tipo. Y la señorita y él, ingenuos, reconocen pues, que han tenido relaciones sexuales porque son enamorados. Pero la ley dice pues que basta la edad, ¿no? Si es menor de 18 años, te vas preso de 25 a 30 años. 25 a 30 años, miren ustedes, no es un juego. Entonces la sala penal que le correspondió juzgar ese caso hizo su control difuso, pues. Control difuso significa esa ley
no se puede aplicar, porque es incompatible con los derechos constitucionales, derecho a la formación, derecho a la libertad psicológica, a la personalidad. No le puedes quitar la libertad sexual porque no te gusta. No puedes hacer eso. Con el derecho comparado, con el derecho que teníamos hace 40 años, o sea, ¿a quién se le imagina, no? Con el avance de la educación, de la información. Si antes, hace 40 años, la libertad sexual empezaba a los 14, ¿cómo ahora vas a retroceder y decir empieza a los 18? Puede ser algo que no es razonable. Entonces, ese control difuso permitió no aplicar esa ley. Y después se hizo el acuerdo plenario 07 del 2007, el 04-2008, y finalmente el año 2012 el Tribunal Constitucional derogó esa modificación, porque estaba mal hecha, porque no se puede actuar en contra de la realidad social, no se puede hacer eso. Cada individuo, cada grupo social tiene que aceptar las consecuencias de sus decisiones, las consecuencias de sus acciones. Si la mamá toma la decisión de dejar la casa para irse a trabajar, tiene que asumir el costo que significa no estar en casa. ¿Y cuál es el costo? Que los alimentos no están, que los hijos están descuidados, que los hijos hacen lo que les da la gana, ¿no es cierto? Ese es el costo, esa es la consecuencia. Y lo tiene que aceptar. Lo otro, si no está contenta con eso, tiene que regresar a lo que era. Pero no es correcto asumir que el costo lo tenga persona distinta. Eso no se pudo hacer, pero se hizo. Entonces, en el caso que estamos hablando del artículo 15 igual, ¿no? O sea, tú no puedes aceptar que un Estado de Derecho sancione a las personas que viven en tu territorio, pero que no les has dado los derechos que les corresponden para haber avanzado como grupo social. Entonces, ¿por qué siguen pensando como hace 50 años, pues? ¿Por qué? Porque no ha avanzado su nivel cultural, porque no ha llegado la educación de calidad. Porque si eso hubiese pasado, como todos nosotros, hubiésemos avanzado. ¿Acaso ahora, ¿no? La población, por ejemplo, profesional, ¿no? La gente de clase media, como le llaman, que son profesionales, ¿ya? A ver, sus padres, sus abuelos, ¿habrán sido también profesionales? ¿Usted cree? Retrocedamos nomás, 50 años. A ver, el abuelo, ¿qué era? Agricultor, seguramente. De repente, de construcción civil, porque su limitación educativa era esa, pero su afán de progresar en la vida hizo que sus hijos estudiaran. Si él no terminó primaria, los hijos terminaron secundaria, y es un avance social. Y los padres que terminaron solo su secundaria y tuvieron que trabajar para proveer al hogar que formaron, van a tener hijos y a esos hijos les van a dar educación superior y van a ser profesionales, y así es la cadena social. Porque vamos recibiendo no solo el entorno familiar, la exigencia de superación de la familia, sino que el nivel cultural va avanzando, pues. Y ese nivel cultural que avanza permite que tengamos un horizonte distinto. Yo le pregunto a ustedes, en su interior, ¿para qué estudian? ¿Para qué estudian? ¿Cuál es la finalidad de soportar 6 años de educación superior en Derecho? A ver, el señor Quispe Maita, si me está escuchando. Quispe Maita. Buenas noches, doctor. Buenas noches. La pregunta para usted. Para sobresalir, porque dentro de mi familia quizás yo sea el único que está estudiando estudios superiores. Es lo que estamos diciendo, señor Maita. Usted estudia para mejorar su condición social, su condición económica, su estatus personal y familiar.
Para eso estudiamos. Y cuando usted tenga sus hijos, si usted ha terminado su profesión y usted es profesional, lo mínimo que usted le va a exigir al hijo es lo que usted ha conseguido. Lo mínimo. ¿O no es así? Esto es una cadena. O sea, si usted llega a ser profesional, es abogado, y luego tiene un hijo que no termina o que no es universitario, no tiene educación superior, entonces hay un retroceso familiar. La visión no está buena, no está correcta. La superación familiar es eso. Cuando eso se quiebra, el grupo social se resiente también. O sea, son exigencias naturales. Y porque todos vamos formándonos en base a una inercia que nos dejan o nos colocan las generaciones que nos preceden. Nos van dejando obligaciones que nosotros vamos cumpliendo, incluso sin que estén escritas, ¿no? El papá, ¿cuántas veces hemos escuchado decir, yo tengo que hacer esto porque mi padre quiso que sea así? Bueno, y el padre no lo ha dejado escrito. De repente nunca lo llamó al hijo y le dijo, quiero que seas esto. No le dijo. El chico se formó con esa tácita obligación de autoridad. Y lo dice y lo repite. Yo soy esto porque mi padre me lo dijo. Mi padre quiso que sea así. Entonces, esas son las situaciones que tienen que ver con aceptar lo que la sociedad impone como regla de conducta. Yo estuve en la mañana en una audiencia, miren, de unos señores que, no sé, son 7 hermanos, de los cuales son 3 mujeres. Entonces dice, de pronto los bienes de los padres, se muere el papá, y la declaratoria de herederos la hace la esposa y 3 hijas. Los otros hijos, 4, no. Se muere la mamá y las hijas hacen la declaratoria de herederos y los hijos no. Queda una casa. Entonces hay 3 hermanas pues, que son las dueñas porque son las herederas legales. Pero hay 4 hermanos que no han sido mencionados. Entonces muere uno de ellos y la hija de ese señor, por el delito de falsedad ideológica contra estas 3 hermanas. ¿Por qué? Porque han mentido, han hecho que en una escritura pública se inserten información falsa, cuando dicen que son las herederas de tales personas, siendo herederos 7 y no solamente 3. ¿Se dan cuenta? Y estamos en esa investigación. Entonces, en la mañana hubo una declaración de una de las señoras, ¿no? Uno de los hermanos, ¿no? Que tenía el derecho, pero no lo reclamó. Entonces, que le pregunta a la fiscal, señor, ¿por qué usted no está presente en la declaratoria de herederos si usted es hijo de su papá y de su mamá y usted no está? ¿Por qué? Entonces, él explica. Nuestros padres nos reunieron en una oportunidad cuando estaban vivos y nos dijeron, tú y tú son hombres y ustedes van a trabajar, yo les voy a ayudar, pero la casa se queda con las hermanas, con tus hermanas. Ya, fue orden del papá. ¿Estaba escrito? No estaba escrito. Es simplemente la voluntad del padre expresada en la medida que los hijos van a obedecer. Entonces muere el papá y los hijos saben que no tienen por qué involucrarse en eso. Por eso es que la mamá sola con los 3. Muere la mamá, siguen los hermanos manteniendo esa obligación de los padres, que dijeron, ustedes no, ustedes ya tienen sus propiedades, les hemos ayudado, así que ustedes no se metan. Esto es para sus hermanas mujeres. Y ahí estamos. Entonces, la convención social es esa, ¿no? El hecho de que los hijos obedecemos lo que los padres nos dicen. Bien o mal, no importa. El papá dice, la mamá dice y se hace.
Y de ahí en adelante, si los padres son devotos de la Virgen de la Candelaria y cada vez que hay la festividad, ¿no es cierto?, de la Virgen de la Candelaria, imagino que será en un templo especial, ¿no?, donde hay misas todo el día, ¿no? Muy bien. Una de esas misas seguramente es de una familia, pero una familia que a esa misa la mantiene año tras año. Ya no están los padres, los abuelos ya no están, los padres continúan. Estos fallecen, los hijos continúan. Esa es la tradición, porque es una convención social que se ha aceptado. Y eso hace diferente una sociedad. En el caso que estamos narrando, de las cuestiones sexuales, o de cualquier otra índole, de cualquier otro delito, el año 91 se dijo ahí, señor, artículo 15, no tiene responsabilidad penal aquella persona que comete un delito o un hecho punible, pero que lo hace en el cumplimiento de tradiciones de la costumbre de su pueblo. Está clarito. Y eso funciona, pues, obviamente, en cualquier caso, pero es más notorio en los casos de delitos, pues, ¿no? Porque allí, imagino, como en cualquier sociedad, las señoritas despiertan el interés del sexo opuesto, no solo a los 15 años, pueden ser a los 14, a los 13, dependiendo de su contextura física, en fin. Entonces, en algunas comunidades es probable que celebren una unión entre una chica de 13 años con un tipo de 20, porque esa es pues la tradición, esa es la costumbre. Ellos no conocen pues otra realidad, esa es su realidad. Entonces, ¿cómo el Código Penal va a llegar a eso, pues? ¿Cómo va a sancionar eso? No puede, por eso es que existe el artículo 15. Pero el problema es, ¿sabe qué? Que hay mucha gente que se aviva, pues, ¿no? Y quiere aprovecharse de esa eximente para hacer trampa. Y decir, bueno, pues, yo soy de tal pueblo y así es mi pueblo. Pero no estás ahí, pues. Ya tú no vives ahí. O ese pueblo ya no está en esa realidad. Estás abusando del derecho consuetudinario. Estás abusando, ya la gente no hace eso. Entonces, ¿qué ha dicho el Código Penal? Ah, no. Entonces, va a ser necesario una pericia para que un profesional de la antropología, suponemos, nos diga si en realidad ese pueblo mantiene esa costumbre o no. O sea, no estamos poniendo obstáculos al artículo 15. Algunos lo ven como obstáculo. No, no es un obstáculo. Es simplemente asegurarnos de darle la eximente a quien lo merece y sancionar a aquel que se cree Pepe el Vivo y que quiere aprovechar la norma para hacer las cosas en contra de la ley. Entonces, es una situación que la vemos a diario, que nosotros como estudiantes de derecho tenemos la obligación, pues, de ser sensibles a lo que vemos, porque de ahí es que nos nutrimos para poder nosotros entender lo que la norma quiere o proponer modificaciones o descubrir aquellas condiciones que no están correctas, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años, desde el Código de 1924, cuando usted abría los delitos contra la libertad sexual, decía, ¿no?, el que con empleo de violencia o amenaza realiza el acto sexual u otro análogo será reprimido con tal pena. Entonces, todos entendíamos a qué se refiere el acto sexual, ¿no es cierto? Muy bien, entonces nadie protesta, todo está bien. Pero pasan los años, la gente empieza a tener mayores insumos intelectuales, empieza a consumir mayor doctrina, empieza ya a profundidad la teoría del delito y te dice, un momentito, señor,
los tipos penales son normativos cuando se entienden porque son de fácil literalidad, y hay otros que necesitan el apoyo de otras leyes, el apoyo de la doctrina, y en fin, para poder entender. ¿Por qué? Porque el código no define muchas cosas. Entonces, de la gente de derecho se vale de eso para ir carcomiendo el significado de la norma, hasta que llega un momento en que se cuestiona y dice, a ver, señor, la ley dice que es delito el acto sexual cuando una persona está en tal condición. Muy bien. ¿Y qué es el acto sexual? No está definido. El código no lo define. Entonces, si no lo define, nosotros vamos a definirlo, pues, y se empieza toda una vorágine para destruir lo que antes era perfectamente entendido. Y se triunfó. Se ganó. ¿Cómo se ganó? Porque se hizo de esa expresión, se hizo ley ineficaz. O sea, una norma que era correcta, que era perfecta, con el paso de los años se vuelve ineficaz. Ya no sirve, ya no responde a las exigencias del principio de legalidad. Porque te dice, el principio de legalidad implica que ese artículo que estás analizando sea claro, sea preciso, sea inequívoco. Entonces, para mí, dices tú, cuando dice acto sexual, no es claro, no es inequívoco, no es preciso. Entonces yo necesito mayor precisión y ahí no está la precisión. O sea, ¿a qué se refiere con acto sexual? A la penetración, al tocamiento, al gesto. ¿Qué cosa es? Cierta razón no les falta, ¿no? Hasta que, frente a esa crisis, lo que se hace es modificar el Código Penal. Inmediatamente. Y se extraen esos términos de decir acto sexual y ahora ¿cómo lo reemplaza? Acceso carnal. Los actos análogos que estaban abiertos ahora se han cerrado y te dice el acto sexual u otro análogo. ¿Cuál es el acto análogo? La penetración con otras partes del cuerpo o con objetos por vía anal o vaginal. Está perfecto, está definido, está claro, está preciso. Ya. Por lo menos 20 años más, nadie lo va a cuestionar. Entonces, tiene pues mucho que ver la percepción del comportamiento de la convención social. O sea, cosas que no discutimos y que las hacemos porque las entendemos perfectamente. Para irme, para terminar, le pongo el tema y lo desarrollamos en la próxima clase. Una convención social importante que tiene que ver con el derecho, incluso con el derecho penal si quieren, es la conducta de los conductores ebrios. ¿Ya? Entonces, la convención social era que toda persona que conduciendo un vehículo en estado de ebriedad era intervenido por un policía, el conductor no hacía ningún problema. ¿Por qué? Porque la convención, el acuerdo social era que respetabas el principio de autoridad. Entonces, si el policía te intervenía y tú respetabas a la autoridad, tenías que ir calladito a la comisaría. E incluso, de repente hasta pagabas el taxi. Vamos, jefe, y te ibas con él contento, te ibas a la comisaría. Esperabas media hora, el policía hacía su oficio y con el oficio ibas al hospital para que te saquen la muestra de sangre, te saquen el dosaje etílico y con eso te metan preso. Y tú contento, pagabas todavía el peritaje, costaba 60, 30 soles. Fíjense, y nadie reclamaba. Nadie hacía cuestión de Estado, porque era una convención social. Era parte de la ética, de la moral, del comportamiento social. Así nos habían educado, la gente se había educado así. Pero cuando todo ese descuido, producto del avance en la tecnología, porque la gente sale de sus casas a trabajar, porque hay mayores necesidades, ¿no? Imagínese usted, antes la gente tenía 7, 8, 10 hijos y no tenía mayores necesidades. Ahora tienen uno
y un trabajo no es suficiente, pero cada generación pues, tiene sus propios problemas. Entonces, todo eso va a cambiar y eso ya será materia de conversar la próxima clase. ¿Alguna pregunta, señores, señoritas? Bien, entonces queda pendiente, estamos en las convenciones sociales, queda pendiente lo que acabo de decir. Aló, Sí. doctor.